Claro que sí, yo leo la Biblia todos los Bueno, días. la Biblia dice en Romanos 12:2 lo siguiente, y se lo vuelvo a recalcar para que entienda nuevamente. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Muchos, en todos los aspectos, primero ciertamente, porque le ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta que le hago, ¿a quién fue confiado el Antiguo Testamento? ¿A quién fue confiado la palabra de Dios del Antiguo Testamento? Pero los judíos no tenían más autoridad que los cristianos, o sea, de los que estaban allí formando. O sea, no le importa lo que dice, esto lo está diciendo Pablo. Esto lo está diciendo Pablo. Esto lo está diciendo un cristiano. No le importa lo que dice Pablo. No le importa, ¿cierto? Pero ¿qué comenzaron a decidir ellos ¿Sabes lo que era Pablo? Pablo era fariseo, judío de judío, más celoso que sus hermanos. Y eso lo dice también el mismo apóstol Pablo. Y él mismo decidió. ¿Y sabes lo que era Pablo? Fariseo. ¿Y sabes lo que era Flavio Josefo? Fariseo. Pablo conocía ese canon, así como lo conocía Flavio Josefo. Y Flavio Josefo cita 39 libros que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias. Nosotros no cambiamos el canon de los judíos. Ustedes cambiaron el canon de los judíos. A usted no le importa lo que dice la palabra de Dios. No le importa. Señor Dilfredo Ruiz, ¿qué hace usted si yo le pruebo? ¿Qué hace usted si yo le pruebo con evidencia de que los primeros cristianos tenían un canon antes que el Concilio de Trento declarara su canon infalible? Un canon de 66 libros. ¿Qué hace usted si yo le pruebo eso? En Trento, ¿sabes por qué? En Trento fue una dogmatización, pero ya ese canon se estaba usando desde el año 300 y algo, pues. O sea, no, eso es falso. Claro que eso sí. Es falso. ¿Sabes por qué? Claro que sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que dice tu propia Enciclopedia Católica Romana? ¿Sabes lo que dice? Que el dogma de la dogmatización del canon de la Iglesia Católica se hizo infaliblemente hasta Trento, porque aún estaba un libro que se considera como Esdras 3, que era un libro apócrifo que ustedes lo habían tenido en su Biblia durante mucho tiempo, y en Trento se termina de sacar. La dogmatización en Trento se hace porque Lutero pretendía sacar Santiago. ¿Y qué opinas tú de tus... Porque contradecían su sola fides, ¿ok? O sea, vamos a suponer y a presuponer que usted tiene razón en ese caso. Vamos a presuponer que usted tiene razón. ¿Qué pasaría si yo le dijera que Malafrid, Tomás de Aquino, Nicolás de Lira y muchos otros teólogos de tu propia iglesia cuestionaron muchos de esos libros y no querían nada con los deuterocanónicos? ¿Por qué cuestionar a Lutero y no cuestionar a sus propios teólogos que permanecieron en su propia iglesia? Mira, lo que pasa es que, bueno, Jerónimo cuestionó los deuterocanónicos, ¿ok? Pero ¿cómo te digo? Jerónimo no hacía magisterio, ¿ok? El magisterio era el que determinaba, con la asistencia del Espíritu Santo, cuáles son los libros que iban a conformar la Biblia, ¿okay? ¿Y qué tal si yo te digo que hubo en concilios que se trataron y rechazaron los apócrifos? En la primera iglesia. El magisterio es infalible en cuanto a esa inspiración para determinar la canonicidad de todos los libros. Mire, ¿qué tal si yo le digo? O sea, ya, de acuerdo a lo que usted me está diciendo. El canon pero déjeme terminar, déjeme hablar a mí también. No, pero déjame hacer un comentario. El canon del Antiguo Testamento, acusando a esos libros deuterocanónicos de falsedad o de los judíos. ¿Usted sabe a quién fue dada la palabra de Dios? A los judíos rabínicos, que fueron los que despreciaron a Jesucristo. Sí, pero mira ¿quieres que te lea lo que dice la Escritura acerca de ese canon judío que fue nombrado por Flavio Josefo? ¿Quieres que se lo lea? De la sabiduría judía que despreciaba a Jesucristo y adoptan ese canon, ¿no? Miren, esa es una falacia. ¿Sabe por qué es una falacia? Porque la misma Biblia dice en el libro de Romanos de que aunque ellos hayan rechazado al Mesías, a ellos se les fue dado los oráculos de Dios. Y eso lo dice el libro de Romanos. O sea, usted no acepta lo que dice la palabra de Dios en ese caso, de que a ellos se les fue revelado la palabra de Dios. Lo que es una falacia es suponer que los judíos tenían más autoridad sobre el Antiguo Testamento que la Iglesia Católica. ¿Cómo? Si a ellos fue que se les fue dado. ¿Cómo va a decir usted? ¿Usted está en contra de la palabra de Dios de lo mismo que dice el apóstol Pablo a los romanos? Macabeos 1 y 2. ¿No le fue dado también sabiduría?
no le fue dado también todo. No, porque ellos se les fue dado la palabra de Dios y no se les fue dado esos 7 libros apócrifos porque eran griegos. No creían en eso. Y los libros conocidos como canónicos eran de origen hebreo. Y casi 20 padres de la iglesia. Casi 20 padres del. Espere. Pero déjeme terminar. En hebreo. Pero déjeme terminar. En Qumran hallaron Tobit en hebreo. O sea que lo que estás diciendo es otra falacia más. No es una falacia, es una realidad. Es lo que se conoce. Casi 20 padres de la iglesia. ¿Verdad? Déjame terminar. Hallaron Tobit. ¿Me puede dejar terminar? El libro Tobit en hebreo. ¿Me puede dejar terminar? Que los esenios que estaban en Qumran también usaban ese libro. ¿Okay? O sea, tienes que enterarte un poquito más. ¿Okay? Mire. Yo le voy a leer lo que dice Romanos para que usted entienda de por qué a los judíos se les fue dado la palabra de Dios. Dice así el libro de Romanos 12:2 dice. Nosotros ¿qué tiene pues? Herederos de esa tradición judía. Pero déjeme terminar. No estoy negando esa tradición. Déjeme leer la Biblia. ¿Vale? Yo no estoy negando esa tradición. Y yo ahorita le explico por qué usted está cometiendo un error. Está cometiendo un error ahí. Ya se lo voy a explicar. Mire. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Dice la escritura en el libro de Romanos 12:2. Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Todos los muchos aspectos primero, ciertamente, porque a ellos le has sido confiado la palabra de Dios. O sea, los libros del Antiguo Testamento fue confiado a los judíos. ¿Y sabe lo que decían los padres de la iglesia de esos libros? Casi 20 padres de la iglesia de esos libros, junto con Jerónimo que estudió con ellos. ¿Sabe qué decían? ¿Sabe qué decían? Que los 7 libros apócrifos eran simplemente para como eclesiástico, pero no eran considerados palabra de Dios. Esa es una realidad. De que usted no lo quiera aceptar es porque no le conviene lo que decían los padres de la iglesia. Los judíos no eran monolíticos. Los judíos tenían un canon cerrado. ¿Y eso lo dijo quién? Flavio Josefo. Después del año en el 70, siglo I ya lo tenían cerrado. Después del año 70, con la destrucción del templo, quedaron los judíos rabínicos, pero también hubo una diáspora. ¿Okay? ¿Qué pasó en el año 70? Esos judíos de la diáspora que la mayoría hablaban griego, ¿okay? Esos judíos de la diáspora tenían los libros que llamados deuterocanónicos por sagrados. ¿Okay? Eso es falso, eso no hay evidencia. Eso es verdad. No hay evidencia. Y la razón. Pero es que no hay evidencia. Usted simplemente está hablando por hablar. Usted no está mostrando evidencia aquí. Yo le estoy citando a Flavio Josefo, que era un judío fariseo, que él mismo lo dice. Era un judío fariseo. Aquellos que cuestionaron a Jesús. Ves directamente una profecía de que Jesucristo... No, pero que usted está hablando al aire. Usted no está probando nada, usted no está mostrando evidencia. Usted simplemente está hablando al aire y está hablando sobre el curso. Busca Sabiduría 2:12 y lo ves, pues. Pero es que es un libro apócrifo. 2:12. ¿Y sabes quién lo llamó así? ¿Sabes quién lo llamó así? El propio padre de la iglesia, San Jerónimo. Pero Jerónimo no hace magisterio y él después aceptó lo que aceptó la iglesia. Pero la mayor parte de la padre... O sea, vamos a citarle el concilio de la Odisea. Ahí se rechazan por completo los apócrifos. En el concilio de la Odisea. Antes de Cartago y Hipona. ¿Por qué no aceptas ese concilio? ¿Y por qué lo aceptan en Cartago y Hipona? Espera, antes de Cartago y Hipona se rechazaban. Porque era la sede occidental, no era la sede oriental. Y en la sede oriental se rechazaron completamente. Pero si y nosotros aceptamos ese canon. Que era el canon de Jerónimo y el canon de Atanasio. Actualmente, porque esos libros los tienen actualmente. ¿Cómo? Porque esos libros los tienen actualmente en Oriente. Pero muchos de esos libros fueron aceptados, pero los primeros cristianos no lo tenían como palabra de Dios, sino que lo tenían como eclesiástico. Y eso usted lo puede leer en Jerónimo, Atanasio, Orígenes, Beda, Albahaca, del Damasceno y muchos otros. Ajá. Esa es una realidad. Ellos lo citaban así. De que a usted no le guste, es un problema. La iglesia fue la que determinó que eso. ¿Qué iglesia? Si ellos eran la iglesia de aquel momento. ¿Ah? ¿Qué iglesia? ¿De qué iglesia me está hablando usted? De la iglesia católica. Ya era católica. Ya había una organización de obispos. Ya habían cientos, miles de mártires. Sí, okay. Ya van.
Nosotros no negamos los obispos, no negamos los primeros cristianos, no negamos nada. Pero aquí estamos hablando es de que usted me está diciendo de que los judíos antes tenían un canon. Cuando eso es falso. Nosotros hemos hecho videos, yo he hecho ya ciertos videos donde he demostrado de que Alejandría no había un canon. Lo estableció la Iglesia Católica. ¿Cómo? El canon lo estableció la Iglesia Católica. Estamos hablando del canon de los judíos. Eso es lo que me refiero. Usted acaba de decir de que había otros judíos que tenían otro canon. Claro. ¿Ah? Habían otros judíos que tenían otros cánones. Te lo voy a probar así, te lo voy a mostrar así. Está bien avanzado el siglo. Te lo voy a probar así, mire. Presta atención un momento. ¿Sí? Para que entienda un poquito y para que aprenda un poquito. Primeramente, existen 3 códices de donde se habla acerca del canon, supuestamente el canon de Alejandría. El canon de Alejandría no era un canon como tal. Eran 3 códices que está confirmado por el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Siriaco. En estos 3 códices, que eran distintos tipos de libros, que de ahí es donde surge la iglesia, el canon de la Iglesia Católica Romana, en estos 3 códices, tanto el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, todos tenían muchos más libros que lo que tiene la Iglesia Católica hoy día. Porque si usted me habla de un códice o si me habla de un canon alejandrino, ¿por qué razón no aceptaron todos los libros? ¿Por qué rechazaron otros libros de los judíos? La iglesia que estableció. No, pero espere, déjeme terminar. ¿Por qué no lo aceptaron y por qué lo rechazaron? Para poner, atar y desatar. O sea, miren, ¿sabe por qué? Porque a usted no le importa lo que dice el libro de Romanos 12, de que a los judíos se les fue dado la palabra de Dios. Ahí está el problema. A usted no le importa lo que dice la palabra de Dios. A usted lo que le importa es solo la iglesia. De que si la iglesia lo dice, yo lo creo. Y aquí se confirma lo que yo he dicho. Ustedes son eclesiólatras. No van a la Biblia, porque yo le estoy citando aquí que la misma Biblia dice que a ellos se les fue dado la palabra de Dios. Y ustedes armaron su propio canon. No le importa, ¿cierto? No le importa. Los 12 apóstoles eran judíos. No le importa. Oye, los 12 apóstoles no eran judíos. No le importa. La secta de los cristianos no fue una secta judía al principio. ¿No le importa? ¿Le importa o no? Lo demuestra. César, ¿tú qué estás diciendo que no? Miren. Hechos lo demuestra. Los cristianos, muchos de ellos eran judíos, otros no. Otros eran hasta paganos de todo tipo. La mayoría eran judíos. Del Imperio Romano. Muchos eran del Imperio Romano como Marco y otros. La mayoría eran judíos, porque ¿dónde hablaba Pablo, por ejemplo? Hablaba en las sinagogas. Mira, pero yo le vuelvo a preguntar. ¿A usted no le interesa lo que dice la palabra de Dios, cierto? Claro que sí, yo leo la Biblia todos los días. Bueno, la Biblia dice en Romanos 12:2 lo siguiente, y se lo vuelvo a recalcar para que entienda nuevamente. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Muchos, en todos los aspectos, primero ciertamente, porque le ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta que le hago, ¿a quién fue confiado el Antiguo Testamento? ¿A quién fue confiado la palabra de Dios del Antiguo Testamento? Pero los judíos no tenían más autoridad que los cristianos, o sea, los que estaban allí formando. O sea, no le importa lo que dice, esto lo está diciendo Pablo. Esto lo está diciendo un cristiano. No le importa lo que dice Pablo. No le importa, ¿cierto? Pero ¿qué comenzaron a decidir ellos ¿Sabes lo que era Pablo? Pablo era fariseo, judío de judío, más celoso que sus hermanos, y eso lo dice también el mismo apóstol Pablo. Y él mismo decidió. ¿Y sabes lo que era Pablo? Fariseo. ¿Y sabes lo que era Flavio Josefo? Fariseo. Ajá. Pablo conocía ese canon, así como lo conocía Flavio Josefo. Y Flavio Josefo cita 39 libros que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias. Nosotros no cambiamos el canon de los judíos. Ustedes cambiaron el canon de los judíos. A usted no le importa lo que dice la palabra de Dios. No le importa. Escúchame, ¿por qué decide Pablo también unirse a eliminar la circuncisión para los paganos? ¿Cómo? Pablo también se une a Pedro y se une a los demás apóstoles en que la porque conocieron el evangelio de la gracia. Que la circuncisión no era necesaria. Porque conocieron el evangelio de la gracia, pero aquí Pablo está confirmando el canon de los judíos.
Se quiere salir, quiere buscar una justificación en la Escritura, pero no la va a hallar. ¿Sabes por qué no la va a hallar? Porque no le conviene lo que dice la palabra de Dios. La iglesia. Usted no le conviene lo que dice Pablo. Y sabe, es bastante deshonesto. Porque si usted fuera honesto, usted reconociera. Sí, en efecto, nosotros hicimos un nuevo canon y no nos importa lo que pensaban los judíos. Y ya, y se acaba el debate. Claro, es que la autoridad estaba en la iglesia. Pero no te importa lo que dice la palabra de Dios. O sea que la iglesia puede cambiar lo que dice la palabra de Dios. Los judíos no se quisieron unir al nuevo pacto, al pacto de Cristo. Los judíos, estos días estaba oyendo. ¿Usted cree que la iglesia puede cambiar la palabra de Dios? Y yo aquí confirmo que los católicos son bastante deshonestos, hermano. En estos días son deshonestos, hermano. Diciendo son deshonestos. Que cuando Cristo usó a los mercaderes del templo, eso fue